Hola, muy buenas noches, espero que se encuentren muy bien, que la paz y gracia de Dios sea con todos ustedes. Les habla José Fernando, miembro de la Iglesia de Cristo que se reúne en Barranca Bermeja. Hoy nuevamente a presentar una enseñanza que espero que sea de gran edificación, y es la pregunta: ¿qué es el pecado de muerte? Es decir, vivo pero alejado de Dios. Entonces esto nos lo enseña primera de Juan 5:16, que dice: si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Entonces hay pecado y hay pecado de muerte. El apóstol Juan nos enseña mucho sobre el pecado y nos enseña de que todos somos susceptibles al pecado. Vamos a leerlo en 1 de Juan 1:8. Nos enseña esta verdad: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Es decir, que todos somos susceptibles al pecado, todos podemos fallar en algún momento. 1 de Juan 1:9 nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Al confesar nuestros pecados, la sangre de nuestro Señor continúa limpiándonos de todo pecado. Aquí la importancia de confesar nuestros pecados. Vamos a leer el versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Entonces es importante confesar los pecados para poder andar en luz, ¿cierto? Aquí la sangre de Jesucristo entonces nos limpia. Y 1 de Juan 2:1 nos enseña algo muy importante: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, al tener claro que podemos pecar, pero si confesamos y apartamos, así como enseña el Proverbio 28:13, el Señor nos perdona. Cualquier cristiano que rehúse a arrepentirse de su pecado no tendrá perdón de Dios. Entonces es importante nosotros, cuando nos equivocamos, reconocerlo, admitirlo, confesarle nuestro pecado a Dios, confesar a quien ofendimos y pedir perdón. Entonces esto es importante tenerlo presente. Vamos a leer 1 de Juan 3, versículos 8 al 9, que nos dice: el que practica, aquí está el punto clave, el que practica el pecado es del diablo. Entonces hay una clara diferencia en que peca y otro el que practica. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Qué nos enseña esto? Uno se puede equivocar, pero otro punto es equivocarse y complacernos en ese gusto, es decir, practicarlo. Aquí es donde viene el pecado de muerte. Es aquel que practica, el que no se arrepiente de eso. Entonces esto es importante tenerlo presente. Entonces hay una pregunta, mis queridos hermanos. Dice la pregunta: ¿podemos orar a Dios para que perdone a un hermano que no se arrepiente y no confiesa su pecado? Aquí sería pedirle algo a Dios en contra de su propia voluntad.
pues Dios nos manda todo a que nos arrepintamos cuando fallamos. Entonces nosotros podemos orar con confianza al Padre, pidiendo cualquier cosa según su voluntad. Esto nos lo enseña Primera de Juan 5, 14 al 15 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, aquí hay un punto. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pedir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo es pedir por su autoridad. Y debemos orar de acuerdo con su voluntad. Pero aquí es donde debemos meditar. Si pedimos algo conforme a la voluntad, Él nos oye. Te hago la pregunta, ¿tú pedirías por lo siguiente? Pedir a Dios que perdone a un incrédulo que no se arrepiente y no es bautizado para el perdón de sus pecados según Hechos 2:38 y 22:16. Eso sería incoherente. Estamos pidiendo algo en contra de la voluntad de Dios. Otro punto, orar para que Dios perdone a un hermano que practica el pecado y no quiere arrepentirse. Esto también sería ir en contra de la voluntad de Dios. Y pregunto, hermanos, ¿esta es la voluntad de Jesús? La respuesta es no. Son hermanos que están practicando el pecado. Como les decía, les gusta, les complace y no quieren arrepentirse. Y aquí es donde nos enseña el apóstol Juan, que nos decía: por los tales no pido que se haga oración. Claro, hermanos, se nos prohíbe orar por ellos. Y tampoco podemos tener la confianza que nos resalta el versículo 14, como lo tenemos allí en pantalla en primera de Juan 5:14. No podemos tener esa confianza de que Dios nos oye. Y la voluntad de Dios, debemos resaltarla, es que ninguno de sus hijos practique el pecado. Dios no escuchará. También debemos resaltar que se debe pedir por hermanos que pecan, pero no de muerte. Ese hermano que peca, pero no de muerte, es pobre en espíritu. Peca y reconoce que le falló a Dios. Busca el perdón de Dios enseguida. Y también es importante tener presente que todos en algún momento podemos fallar. Pero los pobres en espíritu son los que reconocen que son pecadores y que estamos dispuestos a confesar nuestros pecados. Debemos admitir humildemente que hemos pecado, que estamos equivocados, que estamos mal y que buscamos el perdón de Dios y de las personas a quienes hemos ofendido. Como dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo 5:4: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios, el reino de los cielos. Eso está en Mateo 5:4. Entonces, ¿qué es el pecado de muerte? Es aquel pecado del cual no hay arrepentimiento, continuamente lo hace y le parece normal. Ese es el pecado de muerte, del cual no hay arrepentimiento. Entonces, dejemos claro, podemos pecar, pero no practicamos el pecado. Cuando pecamos, debemos arrepentirnos, confesarle a Dios nuestras faltas. También, si hemos ofendido a alguien, buscar el perdón de esa persona.
El pecado de muerte es del cual no hay arrepentimiento y se practica. Entonces esta era la enseñanza para el día de hoy. Espero que sea de gran edificación. ¿Qué es el pecado de muerte? Espero que Dios los bendiga en gran manera. Muchas bendiciones.